Aleluya, gloria al Señor. Dios te bendiga, amado amigo, hermano, familiar, que ves esta transmisión, que ves este video, donde sea que te encuentres, donde sea que estés en este momento, ya sea que me mires por tu ordenador o que me veas a través de tu teléfono móvil, donde sea que te encuentres. Que Dios te bendiga, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios esté contigo en tu diario vivir, en este hermoso día, viernes, ¿verdad? Donde seguimos contemplando las maravillas de Dios, donde seguimos contemplando la misericordia de Dios a nuestras vidas, porque nos ha permitido abrir nuestros ojos en esta hermosa mañana. Y qué mejor que venir y estar en su presencia, qué mejor que estar y venir y aprender de Él, de sus escrituras, ¿verdad? De venir y postrarnos ante Él a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Porque es la misma palabra, su Santo Espíritu es la palabra de Dios que nos da para nosotros hoy en día, para redarguirnos, para guiarnos, para edificarnos, ¿verdad? En esta hermosa mañana quiero continuar acerca del estudio del libro de Romanos, ¿verdad? En su capítulo 3, ¿verdad? El video anterior, perdón, estuvimos hablando acerca del versículo 19, la justificación que era por medio de la fe, y hablábamos hasta el versículo 24, ¿verdad? Pero ahora quiero tocar nuevamente lo que es el versículo 23 hasta el versículo 26, ¿verdad? Del capítulo 3, versículo 23 al versículo 26 del libro de Romanos. ¿Por qué? Porque quiero hacer un énfasis en un punto de partida en donde hace una separación, donde viene algo bueno para la humanidad después de haber hecho algo malo, después de estar todos separados de parte de Dios, todos separados de Dios, perdón, ¿verdad? A venir a ser justificados por Él, a venir y ser redimidos por Dios, ¿verdad? Y como Dios exhibe públicamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a hacer una corta oración antes de ingresar a lo que es este estudio de esta hermosa mañana de día viernes, para buscar el consejo de favor, el favor de Jehová, perdón, para poner este tiempo en las manos del Señor y que sea Él guiándonos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, mi buen Dios, presentándonos, Padre bendito, como esos pecadores, mi Dios, que hemos sido redimidos con tu sangre en la cruz del Calvario, mi buen Dios. Te presento este tiempo, mi Dios amado, para que seas tú hablándonos, mi Dios, que seas tú guiándonos con tu Santo Espíritu, mi Dios amado, que seas tú redarguyéndonos con tu Santo Espíritu, Padre bendito, y corrigiéndonos, mi Dios amado, y sobre todo ayudándonos, mi Dios bendito, a mantenernos humillados ante ti, Padre bendito, a mantenernos, Padre bendito, a tus pies, mi Dios, en el lugar más alto donde podemos estar, mi Dios. Padre, te pido por la vida de cada uno de aquellas personas, mi Dios, que vaya a ver este video, que lo esté viendo, mi Dios bendito, que seas tú, Padre bendito, trayendo una palabra de bendición a sus vidas, trayendo una palabra rema a su vida, mi Dios bendito, que seas tú, mi Dios bendito, guiándolos, edificándolos a través de tu santa palabra, mi Dios. No permitas que traiga palabra mía, Señor, sino que sea tu palabra hablándonos a nosotros en esta hermosa mañana, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te damos gloria, honra y alabanza, mi Dios. Amén y amén. Amén. Como te decía, quiero hablar acerca del versículo 23 del capítulo 3 del libro de los Romanos hasta el versículo 26. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar que en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él quien justifica al que tiene fe en Jesús. Amén. ¿Verdad? Como te decía, quiero hacer una separación, porque Pablo en el versículo 23 nos habla por cuanto todos pecaron. Aquí no hay excepción de personas. Aquí no es que alguien viene de una cuna cristiana y no ha pecado. No, aquí es por cuanto todos pecaron. ¿Por qué? Porque nosotros por naturaleza somos malos. Nosotros no somos pecadores
porque cometemos pecado, porque pecamos. Nosotros somos pecadores porque somos conspiradores del pecado. Nosotros somos el pecado. Nosotros, la humanidad es mala. Por eso Pablo anteriormente hacía un énfasis en cómo nosotros estamos delante de Dios, nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Todos habíamos pecado, dice que no había nadie bueno, que nadie hacía lo bueno, que todos éramos malos, depravados, ¿verdad? Sucios, que estábamos con el que éramos sepulcros abiertos nuestra garganta, ¿verdad? Que lengua de áspid, ¿verdad? Veneno de serpiente, había nuestra lengua, derramadores de sangre, ¿verdad? Todo lo malo nosotros. Y la Biblia siempre nos ha puesto en ese punto a nosotros. Por eso el rey David decía que en pecado me ha concebido mi madre. O sea, no hay excepción de personas. Todos somos pecadores, ¿verdad? Con un Dios santo, con un Dios, ¿verdad? Que nos redimió a través de la sangre de Cristo Jesús. O sea, si nosotros nos ponemos a ver, muchas veces decimos nosotros que viene una tentación, ¿verdad? Y que nosotros la ponemos ¿cómo te puedo explicar? La ponemos en duda de que será de parte de Dios esto que sentimos o no. Pero nosotros vemos en Santiago 1:13, dice que nadie diga cuando es tentado soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Y dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, por nuestras propias concupiscencias, dice la Reina Valera, ¿verdad? Las concupiscencias que están dentro de nosotros, la maldad que está en nosotros. Muchas veces nos tienta y caemos nosotros en tentación, porque somos malos por naturaleza, ¿verdad? Todos pecamos. No hay excepción de personas, todos hemos hecho lo malo delante de Dios, todos estamos caídos de la gloria de Dios, ninguno puede alcanzar la gloria de Dios, ¿verdad? Porque todos somos pecadores, todos estamos apartados de Dios. No había nadie bueno, ¿verdad? Es por causa de esa condición que nosotros escuchamos en lo que es la palabra de Dios, que estamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Como dice en Efesios 2:1, vendido a la esclavitud del pecado, como lo va a decir Romanos 7:14 más adelante. También prisioneros de la ley del pecado, Romanos 7:23, ¿verdad? Y por naturaleza, hijos de ira, como lo dice en Efesios 2:3, ¿verdad? Y que solo el poder del Espíritu Santo nosotros podemos ser sacados del estado de muerte espiritual, ¿verdad? Es Dios quien nos da vida. Es Dios quien nos ha convertido en hechura suya, como dice en Efesios 2, del 1 al 10. O sea, la obra de redención es de Dios, no es de ningún ser humano. Ningún ser humano puede salvar a nadie. Ningún ser humano puede venir y salvarse por sus propias fuerzas. Ningún ser humano se va a salvar por sus propias obras, por lo que haga bueno delante de cualquier persona, por todo lo bueno que puedas hacer en el resto de tu vida. Pero si tú no vienes a Cristo Jesús, tú no vas a ser redimido, tú no vas a alcanzar la salvación, tú no sos perdonado por Dios mientras tú no vengas y te reconcilies con Dios a través de Cristo Jesús. Esa es la redención a la cual dice en el siguiente versículo, en el 24, ¿verdad? Por eso quería dejar un énfasis del versículo 23. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, dice en Reina Valera, ¿verdad? Como te decía, muchas personas hoy en día todavía siguen diciendo que yo desde pequeño soy cristiano, desde que estaba en cuna, desde que nací en un hogar cristiano y que me cantaban alabanza ya desde pequeño en la cuna. Mira, te pudieron haber puesto el disco completo de Marco Witt, te pudieron haber puesto el disco completo de Barak, te pudieron haber puesto el disco completo de cualquier alabanza cristiana, pero nacimos siendo pecadores. Nacimos siendo pecadores. Hoy en día, ni incluso los niños, si tú ves los niños, te lo voy a poner como ejemplo. Los niños, aún siendo pequeñitos,
En ellos hay que enseñarles a compartir. A ellos hay que enseñarles a no pelear. A ellos hay que enseñarles a hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque por naturaleza hacen lo malo. Por naturaleza ellos se excusan, por naturaleza mienten, por naturaleza ellos vienen y pelean con otro niño, por naturaleza ellos tienen envidia, por naturaleza no comparten. O sea, desde pequeños. Esto no es excepción de personas. Mira, el mundo está como está porque las personas que vivimos en el mundo somos malas. Y todos necesitamos de un Dios bueno que nos redima, de un Dios bueno que nos convierta en personas que hacen lo bueno para la gloria de Él, ¿verdad? Aún estando dentro de las iglesias, nosotros somos malos también, con un Dios bueno que nos ayuda. Porque tú todavía tienes pensamientos y esos pensamientos vienen a tu mente aún estando dentro de una congregación, estando dentro de una iglesia, siendo cristiano. Muchas veces vienen pensamientos también en nosotros de maldad porque están en nosotros. Somos tentados por nuestras propias concupiscencias, como te decía en Santiago 1, 13, 14. ¿Verdad? Somos tentados por eso vienen pensamientos, por eso vienen momentos donde queremos hacer lo malo. ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros. Nosotros somos el pecado. Ahora, en Cristo Jesús nosotros venimos y lo llevamos a la obediencia de Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esa es la vida que tiene que tener un cristiano. Buscar agradar a Cristo, buscar agradar a Dios, ¿verdad? No solamente por ser cristiano quiere decir que tú ya eres el gran santo y que tú eres el bueno y que tú eres y que ya, sí, somos llamados a ser santos por medio de Cristo Jesús, pero dentro de nosotros todavía está la maldad. Por eso, mientras nosotros estemos en vida, mientras tengamos vida, nosotros tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque solamente Él, solamente Cristo puede hacer la obra redentora en nuestra vida. Por eso decía, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, Cristo Jesús es la redención nuestra. Cristo Jesús es quien nos salva, ¿verdad? Cristo Jesús es quien gratuitamente, por su gracia, hemos sido redimidos. Mira, hay una palabra que sí es muy cierta. La salvación es gratuita. Sí, la salvación es gratuita para ti, para mí, es gratuita, pero hubo alguien que tuvo que pagar el precio de esa salvación. Hubo alguien que tuvo que pagar el precio por tu maldad y por mi maldad. Ese se llama Cristo Jesús. O sea, la salvación no es algo gratis, como quien dice, porque lo merecemos, le voy a dar esta gratitud a estas personas. No. Es por una gracia inmerecida para nosotros, ¿verdad? Cristo Jesús tuvo que ponerse en medio de nosotros para Él recibir la ira de Dios que estaba destinada para cada uno de nosotros, que estaba destinada por nuestra maldad, por nuestras cosas malas, por nuestra manera de vivir, por nuestros pecados, por nuestros delitos, por nuestras transgresiones, por todo lo malo que hay en nosotros. Él tuvo que ponerse enfrente de su Dios, de su Padre, y decirle, Padre, da toda esa ira que tienes por el pecado, ponla sobre mí, no sobre ellos. Eso alguien tuvo que pagar por nuestra maldad. Alguien tuvo que venir y ponerse en medio para que nosotros no recibiéramos el castigo que nosotros merecemos. Y ese se llama Cristo Jesús. Ese se llama al Cristo que yo predico. Ese se llama al Cristo que te puede salvar. Ese se llama el Cristo que murió por ti. Ese se llama Cristo Jesús que te ha redimido en la cruz del Calvario, para que tú vengas a Él y que puedas encontrar una paz con Dios, que puedas reconciliarte con Dios, porque todos estamos caídos de esa naturaleza. Todos estamos fuera de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces tuvo que haber alguien que pagara por nosotros. Y ese alguien es Cristo Jesús. Te voy a poner un ejemplo claro que lo tomaba estaba meditando en él, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos pequeños, cuando cada uno de nosotros tenía una edad donde vivíamos con nuestros padres todavía, ¿verdad? Y venía y hacíamos algo malo, cometíamos algo malo, tenía que venir un castigo a nosotros, ¿verdad? Y muchas veces el castigo venía de nuestros padres, de nuestros papás,
¿verdad? Y nos iban a dar por haber hecho algo malo, nos iban a corregir con vara, nos iban a pegar, ¿verdad? Con la faja, con lo que te pegaran a ti, ¿verdad? Pero había alguien que es tu mamá que se ponía entre medio, que le decía a nuestro papá, cálmate, no le pegues, déjalo, o no le pegues muy fuerte, déjalo. Y se ponía en medio por nosotros, se ponía en la brecha por nosotros. Ese es el papel que hizo Cristo Jesús en nuestra vida. Tenemos que entender que cuando la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios, es porque estamos enojados, Dios está enojado contra nosotros. Una ira de Dios contra nosotros por la maldad nuestra. Recuerda que Dios aborrece el pecado, ¿verdad? Entonces, la ira de Dios tuvo que ser opacada por Cristo Jesús. La salvación es gratis para ti y para mí, pero alguien tuvo que pagar el precio. Y ese se llama Cristo Jesús. Con su propia sangre, con su propia vida, tuvo que pagar el precio de nuestra maldad, ¿verdad? Por eso es que ahora gratuitamente le servimos, por eso es que ahora gratuitamente le buscamos, hablamos de Él, por eso es que ahora gratuitamente se hace todo, porque por gracia hemos recibido la salvación que nosotros no merecíamos. Por eso solamente nos queda obedecer, solamente nos queda agradecer y obedecer a Cristo Jesús por lo que hizo en la cruz del Calvario. Y a Dios darle gracias, ¿verdad? Por Él mismo haber proveído el que muriera por nuestros pecados, ¿verdad? Por Él mismo haber proveído a quien se iba a sacrificar. Y ese es a Cristo Jesús, ¿verdad? Y mira lo que dice el 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Mira, propiciación tiene un significado, que es la acción que paga la ofensa del pecado a Dios, ¿verdad? Es la acción que pagó por nuestros pecados. Es la acción para opacar la ira de Dios contra nosotros, ¿verdad? Para que su santidad y su justicia fueran satisfechas, tuvo que haber una propiciación. ¿Y a quién exhibió Dios en esa propiciación? Públicamente, a su Hijo, a Cristo Jesús. La ira de Dios vino sobre Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso cuando Cristo Jesús fue crucificado, cuando estuvo en la cruz del Calvario, Él sintió la agonía porque sintió la ira de Dios sobre su vida cuando Él murió. En ese momento Dios tuvo que separarse de su Hijo. ¿Por qué? Porque Dios no está donde está el pecado, porque Dios no habita donde está la maldad, porque Dios está lejos del pecado, ¿verdad? Y por eso nosotros no alcanzamos la gloria de Dios, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestras maldades, por nuestra depravación, ¿verdad? Entonces estaba largo de nosotros. Pero ahora vino Cristo Jesús, murió por nosotros, toda la ira de Dios fue sobre Él, ¿verdad? Todo el castigo nuestro fue sobre Cristo Jesús, y ahí viene la obra redentora. Ahí viene ahora la justificación, que es por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? En la cruz del Calvario el Señor clamó y exclamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió en su propia carne la angustia de la separación de Dios de su vida. ¿Por qué? Porque vino la ira de Dios sobre él en ese momento. Cuando Él murió en la cruz del Calvario por tus ofensas, por tus vicios, por tus maldades, por tus transgresiones y por las mías también. Por eso nosotros tenemos que venir a los pies de Cristo Jesús, porque somos malos todos. No hay nadie que haga lo bueno, dice la Biblia. No hay ni un justo. Todos somos malos. Todos somos malos con un Dios bueno, que nos perdona a través de Cristo Jesús.
Todos somos malos. Aquí no se trata de que solamente la lesbiana es mala, el homosexual es malo, el fornicario es malo, el adúltero es malo. No, todos, no hay excepción de persona. Todos somos malos. Mira, la persona, te lo voy a poner así, el violador. El violador no es malo porque viola. El violador es malo porque dentro de él ya está ser violador. No por cometer la acción, sino porque en él ya está ser violador, ¿verdad? Entonces nosotros no somos malos porque cometamos acciones. Nosotros somos malos porque en nosotros ya está la maldad y necesitamos que alguien venga y nos saque toda esa maldad. Y ese alguien es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús. Y a Él quiero presentártelo, a Él quiero venir y ponerte en tu mente, en tu corazón, la necesidad de buscar de Dios para salir de ese pecado, para salir de esa condenación. Mira, el no tener a Cristo Jesús es una condenación y el recibir a Cristo Jesús es una justificación y es una obra redentora en tu vida. Ven a Cristo Jesús, que solamente Él puede restaurar tu vida, solamente Él puede restaurar tu matrimonio, como lo ha hecho con el mío gracias a Él. Solamente Él puede sacarte del lodo cenagoso, solamente Él puede cambiar tu lamento en baile, solamente Él puede cambiar tus tristezas en gozo, solamente Él puede salvarte de la ira venidera, solamente Cristo Jesús puede salvarte y reconciliarte con Dios. Solamente a través de Cristo Jesús hay vida eterna. A través de nadie más, a través de ningún sacrificio más puede haber nada más para ti. Solamente el sacrificio perfecto que es la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y que de ahí Dios lo levantó al tercer día, fue resucitado y ascendido hasta el cielo, ¿verdad? Entonces vemos nosotros cómo Dios públicamente exhibió la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahora por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Por eso ves cómo Dios pasa por alto todas tus maldades cuando tú vienes a Cristo Jesús. Por eso Dios perdona nuestras maldades y no se acuerda de ellas, sino que las echa al fondo del mar. Todos tus pecados son perdonados a través de Cristo Jesús, y Dios los pasa por alto, los pecados cometidos anteriormente, antes de venir a Cristo Jesús. Dios respeta la sangre de su Hijo amado derramada en tu vida y en mi vida cuando venimos a los pies de Él, ¿verdad? Es una hermosa justificación por la fe, como dice el 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él quien justifica al que tiene fe en Jesús. Al que tiene fe en Jesús. Dios es santo, Dios es justo, y Él es el que justifica, y Él es el que salva para demostrar su justicia al que tiene fe en Jesús, al que cree en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios clara: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, tuvo que venir alguien a morir por nosotros. En Juan 3:16, versículo bíblico que lo sabe la mayoría del mundo, ¿verdad? Que por cuanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? El que cree en Cristo Jesús, se le son perdonados sus pecados, sus maldades, ¿verdad? Y ahora vives una vida de obediencia a Cristo Jesús, ¿verdad? Y haces cosas buenas. Recuerda lo que dice la palabra, que Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Y si nosotros no estamos pegados a la vid verdadera, nosotros como pámpanos no podemos llevar fruto. Necesitamos estar pegados en la vid verdadera para llevar fruto bueno. ¿Por qué? Porque somos malos.
Solamente en Cristo Jesús podemos hacer cosas buenas, porque Él es bueno. Solamente Él es bueno. Solamente Dios es bueno. No podemos nosotros obviar eso, que necesitamos estar en paz con Dios a través de Cristo Jesús para hacer buenas cosas, para que Dios se agrade de las cosas que hacemos, porque son las cosas que Él nos pide a nosotros que hagamos a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, tuvo que demostrar Dios su justicia para que Él sea justo, ¿verdad? Porque no podía pasar por alto los pecados nuestros sin antes Él darnos por medio de quién podemos ser perdonados. Tenía que estar la justicia de Dios, porque Él tiene que implementar su justicia en nosotros. Y no lo hizo directamente en nosotros, sino que lo hizo en Cristo Jesús, ¿verdad? Por nuestros pecados anteriores. Todos nuestros pecados son perdonados a través de Cristo Jesús. Por eso te invito en esta hermosa mañana de día viernes, donde la misericordia de Dios la hemos visto, porque hemos podido abrir nuestros ojos, hemos podido contemplar sus maravillas. Tú ves a tu familia alrededor tuyo, si tienes hijos, ves a tus hijos levantarse, ves a tu esposa levantarse, ves cómo Dios ha tenido misericordia contigo. Y te invito en esta hermosa mañana que vengas a los pies de Cristo Jesús, que le permitas a Cristo entrar en tu vida. Él está tocando la puerta. Él está tocando a la puerta. Pero es necesario que tú le abras la puerta a Dios. Es necesario que tú le abras la puerta a Cristo Jesús para que Él pueda entrar a tu vida y Él pueda hacer la obra redentora en tu vida. Para que Él pueda darte la paz con Dios. Para que Él pueda reconciliarte con Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Donde sea que me estés viendo, donde sea que veas este video, a la hora que lo veas, que la paz, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté en tu diario vivir. Busca una iglesia donde congregarte, busca un lugar donde se te predique la sana doctrina, donde se te predique la palabra de Dios como está escrita. Sal de aquellos lugares donde no se te predique que Cristo Jesús es el que salva, ¿verdad? Y busca a Cristo Jesús, búscale, permítele que entre tu corazón, porque Él quiere sanarte, Él quiere libertarte, Él quiere darte vista, Él quiere hacer toda la obra redentora en tu vida. Si tú ya le has buscado, cree en sus promesas, cree en lo que Él tiene escrito para tu vida, ¿verdad? Cree, como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Medita de día y de noche en este libro, que no se aparte de tu boca. Medita en él de día y de noche para guardar lo que está escrito en él, ¿verdad? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengas un hermoso fin de semana y que Dios esté contigo en todo lo que tú emprendas. Amén.